al respecto de la comunión, ¿no? Al respecto de la comunión. Evidentemente vamos a misa no para comulgar necesariamente, sino que vamos a misa a participar del sacrificio de Cristo en la cruz actualizado en el altar, ¿sí? Ese es el sentido más profundo y más importante por el que acudimos a misa. Padre, ¿se puede comulgar sin oír la palabra y después de levantar al Santísimo? Levantar en el momento de la elevación, ¿no? A ver, normalmente la comunión, la forma más idónea sería haber participado de toda la liturgia, de lo que se conocía antes como la antemisa, que es toda esta parte, los ritos iniciales, ¿no? Haber participado de todo eso para disponernos, luego escuchar su palabra, para que una vez escuchando la palabra de quien la ha pronunciado, nos dé tanto anhelo, tanto amor, tantas ganas de él, porque hemos escuchado su palabra, que ahora nos lo queremos comer, ¿no? Así de fuerte. Entonces nos ha enamorado con su palabra y luego queremos comulgar. Entonces sería esta la forma al respecto de la comunión, ¿no? Al respecto de la comunión. Evidentemente vamos a misa no para comulgar necesariamente, sino que vamos a misa a participar del sacrificio de Cristo en la cruz actualizado en el altar, ¿sí? Ese es el sentido más profundo y más importante por el que acudimos a misa. Pero refiriéndonos al respecto de la comunión, entonces lo mejor hubiese sido participar de todo esto para estar bien dispuesto. Sin embargo, ya que no hay una norma, una rúbrica que diga aquel que llegó después de la primera lectura, o aquel que llegó después del Evangelio, o aquel que llegó después de la elevación, no puede comulgar, entonces esto va al respecto del discernimiento de los fieles. Si el discernimiento maduro debería ser, me dice, yo no pude estar completo en la misa, pero en el camino, como ya sabía que estaban celebrando la misa, entonces yo venía disponiéndome, yo recé, yo confieso, ya había leído las lecturas de la misa, estaba como concentrado, si venía en el carro, si venía caminando en el taxi, ya concentrándome y todo. Llegué a la misa y quizá la misa fue muy rápida y el padre ya estaba inclusive dando la comunión, pero yo he estado dispuesto todo el tiempo, interiormente me uní al sacrificio del Señor en el altar. Y entonces llegué y ya están dando la comunión. Uno, en la práctica, pues es lícito que pueda comulgar, siempre y cuando esté bien dispuesto, ¿no? Y esto, sobre todo, atención a esto, en las misas entre semana. Ya cuando hablamos de una misa dominical, pues uno tiene que asistir a misa completa. Sí, eso es otra cosa. A menos que ya no haya otra misa y es la única a la que puedes asistir, pues el Señor entiende, siempre y cuando no haya sido tu culpa, ¿sí? Siempre y cuando no haya sido tu culpa. Entonces, en estos casos, allí sí se puede comulgar inclusive si no ha estado desde el principio, ¿no? Ahora, hay personas que pueden estar desde el principio, pero están mal dispuestas porque estaban distraídas, con el corazón en otro lado, con el pensamiento por allá en otros mundos, y les toca comulgar, y si van y comulgan así, no estando preparados, aun cuando estuvieron en la misa desde el principio, pues eso es también un pecado, ¿no? Es un pecado. Entonces, miren ahí la diferencia, la distinción que depende en este punto específico, pues de la preparación, disposición interior. ¿Qué se necesita para poder comulgar? Que uno desee hacerlo de todo corazón, que haya hecho el ayuno eucarístico, es decir, que una hora antes de la comunión no haya comido nada, solamente podría agua, o si está enfermo, el medicamento, y que no esté en gracia de Dios, ¿no? Que no esté en pecado mortal. Dice Norma Beatriz, el sacerdote de nuestra parroquia dice que no se puede comulgar si se llega tarde. Ya, son a veces normas que aplican los sacerdotes, ¿no? Pero si ustedes van y le preguntan, por ejemplo, padre, ¿dónde dice eso? Pues no hay dónde, ¿no? No hay documento que diga de aquí hasta acá no se puede, ¿no? Pero si el padre está recomendando, hasta inclusive imponiendo como disciplina, pues en ese punto es aceptable, ¿no? Es aceptable. Y uno puede obedecer esto tranquilamente. El padre ha dicho que no se comulgue, pues sencillamente no se lo hace, ¿no? Pero sépanlo que para la Iglesia Universal, la Iglesia en general, pues esto no es así. No hay una rúbrica que diga en qué momento, ¿no?